Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a Desde la Atalaya. Mi nombre es Alejandro Teijeiro y hoy tenemos por delante un capítulo muy especial. Muy especial por dos cuestiones. La primera es que por primera vez nos acompaña aquí en los sillones Lucía Prado. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un poquillo nerviosa porque es mi primer podcast, pero bueno, estoy muy feliz de estar aquí y poder acompañarte en el día de hoy. Y el segundo motivo por el que este es un capítulo muy especial es porque también por primera vez en los sillones nos sentamos más de 3 personas, y es que tenemos al primer dúo invitado de Desde la Atalaya. Si os digo que son gallegos, de Meira concretamente, que pertenecen al mundo del rally y que han participado en competiciones tan importantes como el Dakar, seguramente pocos nombres se os vengan a la cabeza. Y es que hoy tenemos con nosotros a los hermanos Vallejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien, todo bien. Bueno, pues si os parece arrancamos con las preguntas. Pues acabamos de hablar del Dakar y poniendo un poco esta competición como ejemplo, ¿qué importancia creéis vosotros que tiene la comunicación a nivel mediático para plantearos participar en competiciones de este calibre, y también qué papel creéis que juegan los sponsors en este sentido? Bueno, yo te diría que más experiencia a nivel deportivo en Dakar tiene Diego, que hizo 7, creo, ¿no? Y yo solo hice 1, que fue el de este año, a principio de año. Sabéis que se disputa en enero y fue mi primer Dakar. Y lo que sí te puedo decir es que lo más difícil y lo más importante es el conseguir los patrocinios para poder estar. La carrera en sí es muy difícil, o sea, a nivel deportivo, evidentemente es la prueba maratón, la más dura del mundo del motor. Pero conseguir el sacar adelante el presupuesto, la negociación con los equipos y todo eso es lo más difícil de todo. Y luego la comunicación, evidentemente, es el devolver ese apoyo, ¿no? Y a pesar de ser una prueba tan importante, con tanta repercusión, pues hay que cuidar mucho a los sponsors. Hombre, hay que tener en cuenta que se concentra prácticamente todo el año en un mes, ¿no? O en 20 días. Entonces tienes que cuidar mucho la comunicación. Sí es cierto que tiene más repercusión que otras especialidades del motor. Por ejemplo, el Mundial de Rallys. Yo corría el Mundial de Rallys y apenas si era, digamos, conocido. Cuando alguien me preguntaba qué hacía, pues le decías que corrías el World Rally Car y bueno, pues nada. Pero cuando corría el Dakar, que iba en el equipo, digamos, de la cola, y todo el mundo le decías Dakar y ya le sonaba algo, claro, a dureza, a supervivencia. A supervivencia y conocían la prueba. Entonces decía, corres el Dakar, cara, y tal. Era como más, tenía más repercusión, ¿no? Al hilo de este tema, ¿cuáles creéis vosotros que son los valores fundamentales con los que se debe atraer el apoyo económico del que estamos hablando? Hombre, yo creo que lo fundamental es que si tú tienes una ilusión, unos objetivos y quieres hacer algo, ser sincero, o sea, explicar exactamente lo que quieres hacer, cuáles son tus objetivos y no vender humo, o sea, no decir que vas a ganar el Dakar, por ejemplo, ¿no? Sino decir cuál es tu nivel o el nivel de tu equipo o cuáles son tus objetivos y que tienen que ser realistas, o sea, no vender más de lo que en realidad es. ¿Vosotros tenéis patrocinadores que os hayan acompañado durante toda la vida, que desde el minuto 1 decidieran apostar por vosotros y a día de hoy pues sigan apostando, sigan haciéndolo? Sí, es curioso porque es un caso en una carrera tan larga, porque yo empecé en el año 85, o sea que imagínate, hace nada menos que 38, ¿no? 38 años. Pues antes del primer rally yo fui a visitar a don Jesús Lence, que era el jefe de Leche Río, y ya antes del primer rally tuve el patrocinio de él. Eran creo que 15.000 pesetas de la época por carrera. Dios. Y durante toda mi carrera, prácticamente en todos los años tuve su apoyo, pero sí hubo algunas interrupciones, porque a veces por estrategia de marca y demás, pues no interesaban. Pero aún a día de hoy, en este Dakar, llevé el apoyo de OptiPro, que son los batidos de proteínas de Leche Río. O sea que... Jolín, pues es increíble, la verdad. O sea, ¿y cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto para tener esa relación entre patrocinador y patrocinado tan duradera? Sí, a ver, empieza una relación comercial, o sea, simplemente pues tú vendes tu proyecto, como decía antes, siendo sincero, y ellos te brindan su apoyo, tratas de devolver esa inversión pues con la repercusión, pero luego acabas haciendo una amistad. O sea, en mi caso prácticamente puedo decir que soy amigo de todos los patrocinadores que tengo,
porque luego más adelante tuve otro que es Patatas Hijolusa, que son de León y que conocí a través de un amigo, y empezamos directamente con un patrocinio puro y duro, y a día de hoy tenemos mucha amistad, y llevamos ya con ellos 9 años, creo. O sea que, sí, son relaciones largas. Sí, sí, es bastante, es bastante. Sí, sí. Y ya que estamos hablando de un poco el aspecto comunicativo en el rally, nos gustaría saber cuál es el secreto para condensar toda esa información tan importante de las pistas en notas tan directas pero que a la vez sean efectivas, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Ahí Diego te puede explicar mejor, porque el arte del copilotaje es un arte, ¿no? O sea, ya es más que un deporte. Bueno, son pruebas distintas, ¿no? Cuando corres el Mundial de Rallys o, bueno, incluso un rally regional, como puede ser el San Froilán, pues son distintos al Dakar, que son rallies todoterreno, que son en terrenos desconocidos, que es más aventura que otra cosa, ¿no? Entonces, en los rallies tienes todo al milímetro, completamente todo, porque haces unas notas, el copiloto las anota, que son las notas son siempre del piloto, y después se las lee para saber por dónde estamos yendo, ¿no? O sea, tienes la oportunidad de pasar por el... Exacto, puedes incluso filmar la pasada de reconocimientos y después verlo en el hotel o en casa, que es lo que hacemos ahora en el Mundial de Rallys, que es un trabajo bastante laborioso, y ya te digo que prácticamente está al milímetro. Y tienes la otra vertiente, que es el Dakar, que no sabes absolutamente nada de la ruta, te dan 10 minutos antes, te carga en la tablet, que ahora llamamos tablets, te cargan la ruta y tienes que ir descifrándola, ¿no? Entre comillas, o sea que es muy distinto. Y quizá en el Dakar cobra más importancia el copiloto, porque no solo tiene que hacer de copiloto, sino que tiene que ser compañero, psicólogo, un poco ayudar mucho, porque digamos, como es más largo y más aventura, pues tienes que llevarte bien con esa persona, tienes que no perderte mucho, bueno. Y no hacer difícil la convivencia, ¿no? con la otra Exacto. persona. Y a veces es muy difícil. Realmente ahí la relación la llevas al límite. Claro. Porque hay mucha tensión, estás en un terreno inhóspito, en fin, el perderse puede llegar a ser dramático. Luego estás en una carrera, entonces el mezclar, el no perderte, el no perder tiempo, etcétera, pues te mete una tensión muy grande en un terreno muy desconocido. Entonces, claro, que haya complicidad y entenderse bien con el copiloto es fundamental. Es todo a contrarreloj, básicamente. Sí, digamos que a nivel de conducción, la intensidad que tú pones en técnica de conducción en el Dakar es muy baja. O sea, realmente no conduces mucho, no pilotas mucho. Es más transitar por allí, no meterte en muchos líos. Dios. Y entonces por eso es muy, muy importante el copiloto. ¿Sabes? Yo hablando con Laia Sanz, por ejemplo, el año pasado, para transmitirle un poco a Sergio cómo era la carrera, le decíamos que era otro deporte, que no era automovilismo, no era rallies. Y creo que es una buena forma de decirlo, ¿no? Es como un buen ciclista, pues, que se pone a hacer triatlón, o al revés, ¿no? Que son deportes distintos. Que cambian las reglas, bien y se puede adaptar, pero cambia todo, las reglas y todo. Sí, sigue siendo automovilismo, pero no tiene nada que ver. Yo también ponía un ejemplo, es como un músico, un buen guitarrista, que toca muy bien la guitarra, entiende la música, lee la música, etcétera, y se pone a tocar el piano de repente, ¿no? Claro, sigue siendo un gran músico, entiende la música, pero es otro instrumento. Entonces es difícil adaptarse cuando vienes de rallies de velocidad a ese ritmo. Y hablando otra vez de las notas, al final, pues ese código no deja de ser los ojos del piloto. ¿Qué importancia tiene la confianza entre ambos? O sea, ¿cómo influye la comunicación, el trabajo de equipo y el fortalecimiento de esa relación? Hombre, yo creo que es básico que la comunicación, ¿no? Porque si hablamos de distintos idiomas, pues, bueno, de hecho pasa, a veces que empiezas a correr con otro piloto que no te entiendes, no hay comunicación y es un desastre. Yo siempre la labor del copiloto también puede ser, como decía Sergio, un músico, ¿no? O sea, es como un director de orquesta que no toca el instrumento, pero hace que se toque con el ritmo adecuado, ¿no? Entonces, si va todo
deslavazado, digamos, pues Suena muy mal. Suena muy mal. Y la confianza es clave, entiendo, ¿no? Sí, por ejemplo, corriendo con Sergio, pues evidentemente no tiene ni que hablar para saber lo que estamos sintiendo a veces, ¿no? Simplemente incluso con la situación ya sabes lo que va a pasar después, ¿no? Y igual con otro piloto, pues que empiezas, pues no hay tanta comunicación, pero sí es básico conseguirla lo más rápido posible, ¿no? Y ya nos lo habéis adelantado un poco antes, ¿no? Pero en esas condiciones tan duras como habláis, por ejemplo, en el Dakar, ¿qué importancia tiene la comunicación? Ya lo sabemos, pero también el saber escuchar, ¿no? a tu compañero, ceder o no, y sobre todo en ese ámbito de supervivencia. Claro, es que tú escuchas lo que te cuenta, pero a veces la forma que te lo transmite, pues a veces te cuesta asimilarlo y tienes que ayudarle tú también, porque él va viendo la tablet, tiene que ver la pista, pero a la vez tiene que leer las indicaciones del roadbook. O sea, para él es un lío, porque no está viendo continuamente la pista como tú. Y sin embargo, tú no ves los dibujos de la viñeta de cada página del roadbook. Entonces, claro, es una comunicación continua. O sea, todo el rato tienes que estar hablando y cuando te cuenta algo, la forma que le contestas, cómo lo interpretas, él también ve, si por ejemplo te dice, dejamos una pista a la derecha y ve que tú te metes a la derecha, pues se da cuenta que tú no estás concentrado, yo que sé, vas pensando en otra cosa. Y ya más lejos de eso, ¿no? Cuando tienes problemas o ya estás fuera del coche, que tienes que tomar ciertas decisiones, pues a veces es importante. De hecho, nosotros damos una serie de charlas de motivación y de trabajo en equipo, a raíz de todo esto que nos fue pasando en las carreras y especialmente en el Dakar, ¿no? Que a veces tomas una decisión que puede ser vital, ¿no? Y nosotros siempre decimos que hay que escuchar a los de fuera y escuchar también a tu compañero y hacer tuyas las decisiones que tome, tanto uno como otro, ¿no? Que hacerlas tuyas. Ponerlas en común. Porque si no estarías todo el día, ya te dije yo que no, eso no funciona, tiene que seguir a muerte tú. Claro, porque imagino que después de las carreras también trabajáis en ello, lo habláis entre vosotros. Sí, es que por ejemplo en el Dakar, cuando te clavas en una duna, porque la arena está blanda, porque es muy inclinada y no la superas, y se te clava el coche, tienes que bajar, poner las planchas, levantar los gatos, todo eso tiene que estar muy coordinado entre los dos. Y el decidir si tu idea es salir hacia adelante, por ejemplo, y el copiloto te dice, no, mejor hacia atrás y maniobramos así, no sé qué. O sea, ponerlo en común y cuando decides, pues sea una decisión de los dos, o sea. No el decir, ¿ves? Ya te lo decía yo. Eso es muy fácil. Sí, podría pasar, pero es lo peor que te puede pasar. Eso solo los gallegos. Tú ya sabía. Somos muy expertos, sí. Bueno, y ya para cerrar, pues nos gustaría que nos compartierais vuestra experiencia en una competición que ya trasciende un poco de lo puramente deportivo. O sea, queremos conocer cómo es el Dakar detrás de las cámaras, qué es lo que pues más os ha impresionado de este circo itinerante que a la vez no deja de ser una máquina tremendamente comunicativa y de exposición de las marcas. Sí, bueno, es curioso porque ya te digo, yo soy un novato en esto, ¿no? Y Diego tiene mucha experiencia. Entonces Diego siempre me contaba todas las situaciones que iba viviendo, ¿no? Si no era justo el mismo día, pues cuando él volvía del rally y compartíamos todas sus vivencias, ¿no? Entonces yo cada cosa que iba pasando este año con Mario, con mi copiloto, decía, esto ya me lo comentó Diego que me iba a pasar y tal, no sé. Y luego cuando yo coincidía con Diego le decía, oye, es que no veas cómo estaba la pista. Me decía, sí, ya sé cómo estaba, sin verlo, o sea. Quiero decir que es lo que decíamos antes, que es una prueba que a mí me resultó, a pesar de toda mi experiencia y tantos años en las carreras, me resultó el decir, ostras, soy un novato de verdad. No, y el mundo de la competición, de los rallies, del todoterreno, incluso de los rallies normales, es un deporte que es un poco atípico en ese sentido, porque está más abierto al público, se puede compartir más, y especialmente el Dakar, ya te digo, el vivac, que formamos 3.000 personas, pues un día estás cenando con Carlos Sainz al lado
y hablas con él de la etapa, al día siguiente igual te encuentras al líder de las motos y te comenta algo. O sea, es como una familia. Me decía, al hilo de esto, me decía Paco Grande, que estuvo en acontecimientos como las Olimpiadas, como mundiales de fútbol, y me dijo, es el mejor evento que hay así a nivel personalmente, porque convivo con los pilotos, es como estar en el vestuario en un partido de Champions, vamos. Poder estar en el vestuario y poder andar libremente por donde quieras, y desayunar con los protagonistas, comentar, que es muy abierto, ¿no? Sí, hay poco postureo además. O sea, es todo Sí, Pues eso escasea, ¿eh? El postureo te lo quita enseguida el desierto. En cuanto entres a él, puedes estar con mucho postureo y de repente estás clavado en una duna, seas Carlos Sainz o seas Sergio Vallejo, quien seas. Sí, sí. Ahí no hay postureo que valga. Bueno, pues nos estamos acercando al final ya del episodio y bueno, siempre les pedimos a nuestros invitados que nos traigan un pequeño recuerdo para ponerlo ahí en nuestra estantería y que nos acompañe durante el resto de los programas. Ya tenemos aquí unos cuantos y nos gustaría saber qué nos habéis traído. Pues mira, cuando me comentabais dije, pues le voy a llevar un recuerdo. Esto es una camiseta conmemorativa de mi primera carrera, que la hice con 15 años, que era una gincana de aquellas que se hacía pues en las fiestas de los pueblos y tal. Entonces, esta es conmemorativa de eso. Caray, mucha historia. Puedes dejarla por ahí si quieres. Sí, tal cual. Esta que es una réplica, es una camiseta pero réplica del modo de competición actual, o sea que pone tal cual y nombre y todo. O sea que inicios Y la actualidad. y la actualidad. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Yo creo que, sobre todo las lecciones que nos habéis trasladado, yo me quedo personalmente con la importancia de confiar en tu compañero, del trabajo en equipo, de que la comunicación sin escucha de poco vale. Y nada, muchas gracias de verdad por acompañarnos en este episodio. Nada, un placer, muy contento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.